Familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy un poquito diferente, quería hacer una serie de vídeos así sin cortes, sin edición, simplemente compartiendo algo de conocimiento. Y hoy, como veis aquí, me he hecho un pequeño esquema, sin más, ¿vale? Para tenerlo un poco de fondo, no quiero que le prestéis demasiada atención, pero vamos a hablar de la fase de volumen. Primero de todo, pediros perdón porque donde estoy se escucha un poco de eco, ni siquiera sé si se va a escuchar correctamente. Luego en edición veré cómo puedo ponerlo para que se me escuche bien, pero sí, va a haber un poquito de eco, espero que no moleste mucho. Y nada, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la fase de volumen. Es un vídeo enfocado para personas que, digamos, están empezando en el mundo del gimnasio, del entrenamiento, de la alimentación, que quieren aprender un poquito. Así que, digamos que va para ellos, ¿vale? Una persona que lleva ya años en el mundo del gimnasio, supongo que todo lo que voy a decir pues lo sabe. De todas formas, si eres una de esas personas que lleva tiempo y sabe hacer una etapa de volumen, puede que diga cosas que no sabías o que aprendas un poquito o que veas un punto de vista diferente. Yo voy a hablar en base a mi propia experiencia. Al fin y al cabo llevo unos 6 años en el gimnasio, he hecho muchas etapas de volumen, más cortas, más largas, de diferentes formas. Y bueno, en el mundo del gimnasio es al final un progreso, ir probando cosas contigo mismo. En mi caso ahora también lo estoy haciendo con clientes, con personas en asesoría. Y bueno, pues poco a poco vas aprendiendo más. Así que todo lo que voy a decir es en base a mi experiencia y conocimiento, ¿vale? Lo que yo he podido ver, no me voy a basar en estudios ni en nada de eso. De todas formas, los estudios están, en mi opinión, un poco sesgados, y tampoco hay estudios 100% de una etapa de volumen a un chaval sano que entrena, porque los estudios van enfocados a personas que están en situaciones desfavorables, ¿vale? En una persona que está en la cama de un hospital para no perder masa muscular, por ejemplo, cosas así, que tiene lógica, ¿vale? Que los estudios estén enfocados en esas personas, pero hay pocos estudios de personas, como va a ser nuestro caso, de personas sanas que queremos hacer una etapa de volumen para ganar masa muscular. Entonces, primero de todo, vamos a decir qué es y por qué hacer una etapa de volumen, ¿vale? Una etapa de volumen, ¿qué es? Ya lo he podido decir un poco, simplemente una etapa en la que queremos ganar masa muscular. ¿Por qué? Pues porque eso va a depender de cada uno, de los objetivos que tengamos. En mi caso, yo cuando empecé en el gimnasio, pues venía de estar, pues tenía sobrepeso, me quedé muy delgadito, quería tamaño, quería verme grande, me apunté al gimnasio y tuve que hacer un volumen, ¿vale? Entonces, ¿por qué queremos hacer un volumen? Principalmente va a ser porque queremos vernos más grandes, queremos tener más masa muscular. Y no es solo por que queramos vernos, hay también gente que simplemente por salud pues necesita ganar masa muscular, que está muy relacionada a la salud, a la longevidad, así que no tiene que ser simplemente para vernos mejor, para gustarle a alguien o para la playa, sino que por salud, pues oye, también podemos tener el objetivo de ganar masa muscular. Entonces, dicho eso, vamos a entrar ya al grano, cómo hacerlo y demás. Entonces, primero de todo tenemos que entender que vamos a hacer un superávit calórico. ¿Qué es esto? Simplemente es comer más de lo que necesitamos. Hay diferentes formas de hacerlo. Podemos hacerlo simplemente por la alimentación, comer más, ¿vale? Ahora vamos a entrar en tema de macros, ¿vale? Que no es simplemente comer lo que nos dé la gana. También vamos a hablar del volumen limpio, el volumen sucio. Entonces, tenemos que tener un superávit calórico, tenemos que consumir más calorías de las que necesitamos. ¿Cuántas? Para eso tenemos que saber cuál es nuestro metabolismo. Os recomiendo que contéis macronutrientes, que sepáis las calorías que consumís, porque si hacemos ese superávit calórico demasiado rápido,
lo que vamos a hacer es que nuestro metabolismo se acostumbre a esas cantidades y va a ser muy difícil después ir subiendo. Entonces, tiene que ser un proceso muy lento, muy poco a poco, y por ejemplo, si nosotros calculamos, nos contamos, digamos, los macronutrientes, las calorías que consumimos durante una semana y vemos que de media estamos consumiendo 2.500 calorías, pues lo que tenemos que hacer es estar las próximas 2-3 semanas en 2.700 o 2.800 y subir, yo recomiendo entre 200 y 400 o 500 calorías. ¿Cuándo debemos de volver a subir? Cuando nuestro peso se estanque, que van a ser 2 o 3 semanas, ¿vale? ¿Por qué nos vamos a estancar? Porque el metabolismo se acostumbra, el cuerpo se acostumbra a lo que tú le das. Entonces, si estás 2 semanas consumiendo 3.000 calorías, a las 2-3 semanas tu cuerpo se va a regular y va a dejar de subir, va a dejar de hacer ese volumen. Por eso tenemos que hacerlo muy poco a poco, porque si llegamos a cierta cantidad de calorías va a haber un punto en el que no podamos subir más, no podamos comer más, estemos forzándonos demasiado y por eso tenemos que hacerlo muy poco a poco. Entonces, calculamos macros, calorías y poco a poco ir subiendo e ir teniendo ese superávit calórico. Luego vamos a hablar de tema de macros. Para el que no sepa lo que son los macros, los carbohidratos, las proteínas y las grasas de la alimentación. Va a depender también de si somos hombres o mujeres. En hombres, por ejemplo, la energía la sacamos más de los carbohidratos y las mujeres la sacan más de las grasas, ¿vale? Entonces, la fuente de hidratos tiene que ser bastante alta, ¿vale? Va a ser principalmente de donde yo iría añadiendo poco a poco las calorías. Ya por última, cuando estemos comiendo mucho, iría subiendo de las grasas, porque las grasas es muy fácil meter calorías, pero ahora os voy a dar números, ¿vale? Tranquilos, pero sobre todo ir subiendo de los carbohidratos, ¿vale? Porque en hombres es donde vamos a sacar esa energía. En los hidratos yo recomiendo que estén en 2, 3, 4 o 5 gramos por kilo de peso, ¿vale? Ya os digo, vamos a ir subiendo, ¿vale? Después, las proteínas, yo dejaría los hidratos para el final, para rellenar calorías. Las proteínas deberán de estar, yo recomiendo, entre 2 y 3 gramos por kilo de peso. Las grasas en 1 o 1,5 gramos por kilo de peso. Estamos hablando de volumen. Y el resto de carbohidratos, ¿vale? El resto me refiero hasta rellenar las calorías que necesitamos. Si, por ejemplo, estamos consumiendo 2 gramos por kilo de peso de proteína y 1,5 gramos por kilo de peso de grasas y nos sobran por meter 800 calorías, pues esos son los hidratos, ¿vale? Tenéis la aplicación de MyFitnessPal. En mi canal hay un vídeo hablando de cómo contar macronutrientes. Os lo voy a intentar dejar por aquí arriba. Pero os lo recomiendo muchísimo, sobre todo si estáis empezando, porque vais a aprender qué es lo que estáis comiendo, la cantidad que estáis comiendo, las proteínas, grasas y carbohidratos que tiene cada alimento. O sea, creo que es necesario al principio contar macronutrientes y contar calorías, sobre todo si quieres hacer las cosas bien. Entonces, dicho esto, ya hemos hablado de los macronutrientes, de las calorías y de cómo repartirlos. Ya os digo, tengo un vídeo más en profundidad hablando de esto, así que vamos a continuar. ¿Cuándo hacer una etapa de volumen? Aquí hay diferentes opiniones y diferentes formas de hacerlo. ¿Cuándo hacerlo? Voy a hablar en el sentido de cuando el cuerpo más lo necesita, ¿vale? Que es cuando estamos en un porcentaje de grasa bajo. ¿Por qué digo esto? Porque puede que sea más eficaz hacer una etapa de volumen cuando nuestro porcentaje de grasa está bajo, porque nuestro cuerpo está receptivo a todo lo que le demos, ¿vale? A toda la cantidad de comida que le metamos, al entrenamiento y
y todo, ¿vale? Entonces, yo recomiendo que hagamos una etapa de volumen cuando nuestro porcentaje de grasa sea bajo, cuando nos veamos, por así decirlo, delgados, si estás empezando, cuando estás definido, ahí es cuando hay que hacer una etapa de volumen. Yo en mi caso, por ejemplo, con 16 años, ya os digo, yo tenía sobrepeso y lo que hice fue quedarme delgado, perdí grasa. Debería de haber hecho entrenamiento de pesas, pero primero me centré en quedarme delgado, en perder toda la grasa, y cuando ya estaba en ese punto es cuando empecé un volumen, ¿vale? No le veo el sentido hacer un volumen si te ves mal, si te ves con sobrepeso, si te ves con un porcentaje de grasa bastante alto. Entonces, en mi opinión, ¿cuándo hacer un volumen? Cuando estés definido, cuando tu porcentaje de grasa sea bajo. También, aparte, no es solo porque lo que yo vea, simplemente porque cuando estamos en ese punto vamos a hacer ese volumen que sea más efectivo que si estamos en un porcentaje de grasa muy alto, ¿vale? No tiene el por qué, podemos ganar masa muscular estando en un porcentaje de grasa alto, pero en mi opinión deberíamos primero quitar el exceso de grasa si es el caso. Vamos a hablar también del volumen limpio y de los cheat meal, ¿vale? Eso que se ha puesto tanto de moda, de las comidas trampa. ¿Por qué quería hablar del volumen limpio y volumen sucio? Porque a día de hoy todavía hay gente que me pregunta si merece la pena, si se puede hacer un volumen limpio, si tengo que comer de todo y tengo que comer porquería para hacer un volumen, para ganar peso. Entonces, en mi opinión, el volumen tiene que ser lo más limpio posible, pero tenemos que tener en cuenta que no vamos a hacer un volumen solo de ganar masa muscular y no ganar nada de grasa. Si vamos a hacer una etapa de volumen, tenemos que contar con que vamos a ganar grasa en el camino, 100%, ¿vale? O sea, no vas a hacer un volumen de forma natural que no ganes grasa. Eso es casi imposible, ¿vale? Se puede ver en casos muy principiantes que podamos ganar masa muscular y perder grasa a la vez, que tenemos personas que tienen sobrepeso, por ejemplo, pero si eres una persona que ya lleva un tiempo o que estás muy delgado, si te pones a comer, si te pones a hacer un volumen, vas a ganar grasa en el camino, ¿vale? Al principio, ya digo, si eres muy principiante puede que hagas una recomposición corporal, si entrenas bien y demás, pero hay que contar con eso. Entonces, lo que no vamos a hacer es perjudicar aún más ese volumen. Si sabemos que vamos a ganar grasa en el camino, si hacemos un volumen sucio, si encima estamos comiendo mal, por así decirlo, vamos a favorecer que se gane más grasa aún. Y lo que tenemos que intentar es ganar el máximo de masa muscular y el mínimo de grasa en esa etapa de volumen, y hacerlo muy poco a poco y muy prolongado en el tiempo. Ahora vamos a hablar del porcentaje de grasa, ¿vale? El porcentaje de grasa hasta el que yo creo que deberíamos de hacer un volumen o hasta cuándo deberíamos empezarlo y demás. Pero ya os digo, principalmente que los alimentos sean saludables, los carbohidratos, las grasas saludables, las proteínas. Intentad hacer un volumen limpio. ¿Un cheat meal? ¿Se puede meter un cheat meal? Sí. De hecho, yo creo que siempre he hecho una comida libre a la semana o incluso 2. Y si estamos en una etapa muy avanzada del volumen en el que nos cuesta mucho subir calorías, pues oye, no nos va a venir mal meter un volumen porque nos va a ayudar a seguir en esa etapa de volumen. Ya os digo yo que en un volumen en el que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, que estoy en más de 5.000 calorías al día, a mí me beneficia un cheat meal porque me quita, el que me cueste comer. O sea, no sabéis lo que a mí me cuesta llegar a la última comida del día. Entonces, a mí 1 o 2 cheat meal a la semana me ayuda muchísimo, ¿vale? Pero principalmente vamos a intentar que la mayoría de las comidas sean sanas y sean saludables.
Después os voy a hablar del porcentaje de grasa. Como os dije antes, el mejor punto para hacer una etapa de volumen es cuando tenemos un porcentaje de grasa bajo, pero esto es muy individual y va a depender de cada persona. Va a haber personas que para ellos un porcentaje de grasa muy bajo sea un 5%, para otros un 10% y para otros un 15%, ¿vale? Va a depender muchísimo de la persona. Y hay personas que por su genética no va a poder bajar de un 10% de grasa, por ejemplo, ¿vale? Entonces va a depender mucho de cada persona. Lo ideal para empezar un volumen, el mínimo de grasa posible y continuar. Yo recomiendo que continuéis el volumen, que lo alarguéis, que hagáis 1 año, 2 años de volumen, pero que intentéis que ese año o esos 2 años no superéis un porcentaje de grasa alto. ¿Un porcentaje de grasa alto cuál es? Pues va a depender también de cada persona. Va a haber personas que con un 20% de grasa se vea ya mal, se vea ya estéticamente mal y que tenga mucha grasa, y va a haber personas que estén en un 30% de grasa y todavía se les vea la estructura y se les vea bien. Entonces va a depender mucho de cada persona. Yo creo que no he llegado a pasar de un 25% de grasa desde que empecé en el gimnasio, así que simplemente yo recomiendo que hagáis un volumen hasta que os veáis ya anchos, ¿vale? Que os veáis ya mal, y digamos mal en el sentido de no estético, sino que tengáis un porcentaje de grasa ya alto y que no estéis cómodos. Pues ahí podéis hacer un corte, podéis hacer un mini cut, que vamos a hablar después de él, o podéis directamente empezar una definición, ¿vale? Esa es mi recomendación y mi punto de vista, pero quedaros con que es necesario hacer una etapa de volumen larga, que ese superávit calórico que hablábamos al principio sea muy poco a poco y que lleguemos a ese máximo punto de porcentaje de grasa en el mayor tiempo posible, ¿vale? Si podemos tardar 3 años en llegar a ese porcentaje de grasa, lo hagamos así, ¿vale? Porque mientras más lento se haga, más masa muscular vamos a ganar y menos porcentaje de grasa vamos a coger. Yo he cometido el error de hacer etapas de volumen de 6 meses y ya os aseguro que eso es una pérdida de tiempo. O sea, mínimo que sea de 1 año. 1 año, 2 años es lo que vas a necesitar para hacer una buena etapa de volumen y para que cuando termines y hagas la definición y todo eso, te sientas orgulloso de esa etapa de volumen, porque si la haces demasiado corta, no te va a dar tiempo a nada y vas a perder el tiempo. Después vamos a hablar del minicut. He hablado del tiempo en volumen, no me he dado cuenta, pero lo tenía ahí apuntado, el tiempo de volumen, ya sabéis, largo. Así que por último vamos a hablar del minicut. Para el que no lo sepa, la traducción es un mini corte, es una mini definición que se hace en medio de un volumen. Por ejemplo, si estamos en una etapa de volumen y hemos llegado a un porcentaje de grasa que no nos gusta, que nos hemos pasado y demás, pues un mini cut son unas semanas, ¿vale? Yo no recomiendo que sean más de 6 semanas, en la que se baja drásticamente las calorías, se hace una definición agresiva en la que vamos a bajar el peso, vamos a bajar grasa corporal en ese espacio corto de tiempo, y al cuerpo no le va a dar tiempo a tirar de masa muscular, ¿vale? Va a tirar principalmente de las grasas y tampoco lo vamos a notar en el rendimiento porque vamos a seguir con ese, digamos que el cuerpo entiende que todavía estamos en superávit y en el entrenamiento no vamos a notar que nos faltan energía hasta que pasemos las 4 semanas en esa definición, ¿vale? Así que es una herramienta útil que yo no recomiendo que lleguemos al caso de necesitarla, ¿vale? Si hacéis un volumen bien controlado, no vais a necesitar hacer un mini cut. Ahora, que os pasáis, que hacéis demasiadas comidas libres, os paséis de porcentaje de grasa, queréis seguir en etapa de volumen, pero ya os veis mal, oye, pues un mini cut, unas semanas, bajáis, hacéis una recomposición corporal, bajáis un poco el porcentaje de grasa y continuáis con el volumen. La verdad que lo veo mejor que empezar directamente con una definición.
Así que, pues en el caso podéis utilizarla. Y nada, no me voy a enrollar más. Hay muchas cosas de las que se pueden seguir hablando. Dejadme en los comentarios si hay alguna duda que tengáis del volumen, os la intento resolver, ¿vale? Ya por aquí, o si veo que es algo extenso, puedo llegar a hacer otro vídeo. Y nada, espero que os haya ayudado. Voy a seguir haciendo este tipo de vídeos sin edición y sin nada, simplemente hablando, porque creo que tengo ya un conocimiento y un bagaje en todo esto que puede ayudar a bastantes personas. Así que nada, espero que os haya molado. Suscríbete si no lo estás, comparte el vídeo si te ha servido. Recuerda que nunca es tarde para empezar a crecer, que sois muy felices y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.